Buenos días, Dios me les bendiga más a todos. Qué bendición estar hoy acá, después de haber recibido una capacitación el día de ayer. Pienso que hay una renovación de la mente, de los pensamientos, después de lo que se ha recibido el liderazgo de esta casa. Y la idea no es solamente extender estacas y ensanchar, sino también que el pueblo pueda tener siempre una mejor atención, que sienta el deseo y el anhelo de tener lo que el liderazgo va a transmitir. Así que una bendición de verdad y bueno, el tema de hoy se llama sin cobertura. ¿Qué pasa cuando estás en un lugar y no hay cobertura? Se desesperan. ¿Quiénes van con los niños? Allá están las maestras atrás, esperándolos. ¿O qué pasa cuando se le cae el celular? Se les cae el celular y es como si se le hubiera caído la mitad del mundo. Fer, me pone aquella imagen, porfa. Esa es una aptitud cuando están sin cobertura de muchos. ¿Qué pasaría un día o dos que no tenga el celular? Que no tenga señal. Ni celular, ni computadora, ni teléfono, nada. ¿Qué sería un día o dos en su vida sin el celular? Y a veces nos preocupamos tanto por la cobertura de un teléfono, pero hemos descuidado tanto la cobertura espiritual. No ganamos la vida con lo que recibimos, pero hacemos la vida con lo que ganamos. ¿Cómo? Honrando nuestras autoridades y permaneciendo siempre bajo la cobertura primeramente de Dios y bajo la cobertura de un tutor terrenal. Cuando usted está en una situación difícil, ¿a dónde recurre? Primero a Dios, pero también tiene un mentor en la tierra. Y usted le va a decir, estoy pasando por esto, necesito oración, necesito que venga. Porque usted a veces no solamente necesita la oración, necesita que alguien vaya, te abrace, que alguien vaya, te hable y te reconforta. Cualquiera que sea la situación, ese mentor te hace sentir mejor. Es porque usted necesita una cobertura. No ganas la vida con lo que recibes, pero haces la vida con lo que haces. La cobertura tiene un gran poder. Tiene un gran poder la cobertura de Dios en tu vida. Cuando hablamos de victorias, tiene que hablar de batalla. Y cuando pasas por batalla, no lo puedes hacer siempre solo. No todas las batallas usted va a ir solo. Usted va con un alguien que te apoya. Siempre que usted va a esa batalla, uno de los secretos para salir vencedores es mantenerse bajo cobertura. Es mantenerse bajo la cobertura. La sangre de Cristo es una gran cobertura en nuestra vida espiritual. La iglesia, cuando hablo de la iglesia, hablo de todos los miembros
que muchas veces decimos oremos por una persona, oremos por una situación, y cuando nos unimos en oración, el poder de Dios se manifiesta aún más. La iglesia, los pastores, los líderes son cobertura. En un lapicero, tan sencillo como eso, usted pone la tinta fuera de él y se secó. La cobertura de ese lapicero tiene una gran función. El taponcito, la pajillita que lleva, el balincito que tiene abajo, todo tiene una función. Pero esa tinta tiene una cobertura. Y eso pasa con muchos, que soltamos las coberturas y nos secamos. Nos secamos, nos cansamos, nos sentimos solos. Porque pelear solo es difícil. Cuando alguien lleva la batalla con usted, cuando alguien pelea con usted, es más fácil, es más liviana la carrera que llevas. La cobertura mantiene siempre fresca a la persona, le da vida. La cobertura le va a dar alegría, gozo, esperanza. La cobertura siempre te va a dar cosas que usted a veces no sabe que están pasando, pero que cuando la cobertura no está, sí siente que le hace falta. ¿Quieres la victoria? ¿Quieres la victoria en medio de tu guerra? Usted sabe que todos los días se levanta y hay una batalla, y que esa batalla usted ya ni la siente muchas veces. Usted dice a veces, tengo un problemón. No, todos los días va a tener que enfrentar problemas. La diferencia es que usted tiene la cobertura de Dios, del Espíritu Santo, y el lugar donde usted se está congregando. Mantenerse bajo cobertura, porque tus logros no dependen de lo que diga la gente, sino del propósito de Dios. Ese Dios que te protege, que te mantiene listo para cumplir siempre la asignación que Él te da en el día a día. Tus procesos, que no te quiten la cobertura al proceso. Que no te quite la cobertura al proceso. Porque a veces cuando el proceso viene, lo primero que decimos es, Dios no existe. Dios no está. Dios es para otros. Y déjeme decirle que cuando viene el proceso es cuando Dios más va a estar con usted. Usted no se debe salir de esa sombrilla que te cubre, porque si no, te mojas y te resfrías y te vienen males. Esa cobertura que Dios te da, no solamente se la da desde el cielo, sino se la ha puesto terrenal. Hay un pasaje bíblico en Primera de Reyes 3:25, 27, donde hay dos mujeres que pelean por un hijo. Una mujer le roba al niño al otro, se la llevan ante el rey porque no saben ahora de quién es hijo el niño que están peleando, pero ellos tienen que acudir a una cobertura, a una autoridad para que decida lo que debe hacer. Pero esa autoridad también tiene una cobertura para tomar una decisión sabia. Dice enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a cada una. Él toma el conocimiento, la sabiduría que Dios le da para tomar esta decisión. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti partidlo, mejor pártalo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis.
Aquí se toma una decisión sabia. Pero en medio de una situación, ellas van a una cobertura, a una autoridad. Y muchas veces nosotros no tenemos ni siquiera la respuesta para dársela a ustedes como cobertura. Pero en medio de una consejería, de una situación, el único que da el conocimiento a través de la cobertura para poder ayudar a otro es Dios. Es Dios. Hermanos, sin cobertura no se puede caminar. Sin cobertura no se puede vivir. Y usted puede decir que solamente con la cobertura de Dios usted tiene punto y suficiente. Pero entonces, si esto fuera así, Dios no hubiera dejado autoridades puestas en la tierra para que te ayuden. Porque usted necesita de Él, sí, pero también dejó en medio de todo un montón de pasos a seguir. No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, porque en medio de la palabra de congregarse hay un secreto muy grande. Hay un secreto muy grande, hermanos. La convivencia, el amor, la unidad tiene mucho que ver con la cobertura. Y usted la puede vivir en su casa con su familia, pero el mandato no dice que es dentro de su casa. Dice que usted debe vivirla con todo mundo. Las casas de los israelitas estaban marcadas con sangre del cordero la noche que el ángel de la muerte pasó por Egipto. Eso era una señal para que siguiera de largo. Ahora estamos cubiertos con la sangre de Jesús. Por eso en tu casa no entra el enemigo. Porque dice la palabra que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Él está pendiente del mínimo descuido tuyo para entrar. Él quiere destruirte. Los ángeles de Jehová acampan alrededor de quienes le temen. De quienes le temen. Tu familia está cubierta y protegida por la poderosa sangre de Jesús. No tengas miedo. No tengas miedo de lo que manifieste. No tengas miedo de lo que te manden, de la palabra que te diga, del brujo que vive a la par, porque es el brujo quien te tiene que tener miedo. Usted está bajo una cobertura. Esa sangre en representación de un cordero que ponían en las puertas cuando pasaba el ángel de la muerte, tenía una gran representación de cobertura. También dice que la situación difícil que enfrentamos es solo un proceso. Eso es solo un proceso. Proceso quiere decir que va a pasar, que es corto, que no es mucho, que te va a formar, que es pasajero. Todo proceso te forma. Cuando te levantas de tu proceso y de tu vicio, entonces eres más fuerte. Y usted se levanta para ayudar a muchos. Y se va a levantar. El proceso te forma. El proceso es una bendición en la vida de aquellos que logran entender que esto me define a mí, que esto me hace más fuerte y que me hace buscar más de Dios. Es solo un proceso. La batalla para obtener victoria. ¿Cómo vas a tener victoria sin medallas si no tienes ni siquiera procesos? El rey David lo sabía. Por eso declara victoria, incluso cuando dice que cuando anda por valle de sombra y de muerte. El rey David habla del valle. Él sabía que habían procesos, que aunque estuviera en la guerra, que él era reconocido como un guerrero, pero él tenía sus temores en medio de la guerra. ¿Cuántos tienen a veces miedo en medio del proceso? Las palabras que dices
son las que debes declarar siempre en victoria. Tu victoria. Porque lo que sale de tu boca crea ambiente de cobertura. Lo que sale de tu boca crea un ambiente de cobertura porque es la fe que estás activando y creyendo para crearlo. Como la oruga que llega a convertirse en mariposa. Lo que sale de ahí no es lo mismo que entró. Tenía que entrar en un lugar de cobertura para convertirse en algo mejor. Porque sabía que fuera de esa cobertura que se creó, que le llamamos el capullo, no iba a resistir, no iba a sobrevivir. Entra como la cosa más fea, en el proceso más feo, en oscuridad, sola, para convertirse en algo grande y precioso. Así son los procesos. Dice el Salmo 23, 4, 6. Y lo dice David. Aquí él entiende que él tiene una cobertura, tiene temores, anda en guerra. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Él sabe con quién está. Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de la presencia de mis angustiadores. Oh, usted sabe lo que es sentarse en una mesa delante de los angustiadores, bien decorada, bien servida, con lo mejor. Y que ellos más bien vean cuánto Dios te bendice. Pero que usted no sea una persona de rencor y les diga, sírvase de la mesa. Porque no está solamente en lo que Dios te da, para que los angustiadores vean cuánto Dios está contigo, sino para que usted les dé una lección de amor y les diga, sírvase de mi mesa. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero que es necesario, dice, y en la casa de Jehová está la cobertura, está la confianza, sabe lo que viene. Pero él dice que a pesar de todo, que él sabe que está, es necesario, y dice, y en la casa de Jehová moraré largos días. O sea, él nunca se va a salir de ese lugar con él, porque él sabe que toda batalla, que todo lo que lancen, que todo lo que digan, que todo lo que se venga, tiene un sello, el sello de Dios, el sello de Dios. Amados, tu cobertura es Dios siempre. Es Dios siempre tu cobertura. Y es alguien más en la tierra tu cobertura. Las coberturas se honran. Las coberturas se honran. Y en la honra que usted tenga a la cobertura, a la autoridad, tendrás bendición doble y triple. Porque dice, multiplicaré al que honra. Multiplicaré al que honra. Beneficios de estar bajo cobertura de Dios. Porque a veces usamos la cobertura como un 911. O entendemos que tenemos una cobertura bajo situaciones difíciles. ¿Cómo te verías un solo día sin la presencia del Espíritu Santo? Sin manifestación del Espíritu Santo. ¿Cómo sería tu día? Es que ya a veces ni lo notamos que está a la par, porque la comunión se ha secado tanto que parece que Él no estuviera. Pero aún así, el amor de Él es tan grande que está sentado a la par suya esperando que le diga, hola, te necesito, buen día. Y si no le dice nada, Él está ahí sentado.
Porque si te va a pasar algo, mete la mano. Aunque usted no le habló en todo el día, Él está pendiente de usted. Y esa presencia, ¿alguno ha sentido alguna presencia demoníaca alguna vez? Ahora nadie, santos todos. No se la recomiendo. No se la recomiendo. Pasará en algún momento quizás, pero no se la recomiendo. Pero igual es la presencia del Espíritu de Dios. Cuando usted la provoca, es doble y triplemente más fuerte que la de un demonio. Uno de los beneficios, para que usted entienda, si se va la presencia del Espíritu Santo de su vida, uno de los beneficios que usted tiene es vivir sin temor. O sea, si Él no está, ¿cómo vas a vivir? Lleno de angustias, de temores, de inseguridades. Porque ahorita no la sientes porque Él está. Es que vas a vivir sin temor. Por eso decía David, que aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Él tenía temores, pero él sabía que esos temores estaban siendo fortalecidos para convertirse en un guerrero. Sencillamente, él cree. La mejor manera de permanecer confiados es viviendo bajo la promesa de Dios. ¿Cuántos viven bajo la promesa de Dios? Eso le da confianza. ¿Cuál es la promesa de Dios para usted? ¿Cuál es la promesa de Dios para usted? Cuando Dios nos regala sus promesas, tenemos seguridad. Tenemos seguridad porque son muchas las promesas. Y las promesas, ¿sabe cuáles son? Aquí, infinitas. Cientos de respuestas de promesa para su vida. Cuando usted se sienta solo, aquí hay promesa. Cuando se sienta enfermo, aquí hay promesa. Cuando se sienta devastado, aquí hay promesa. Cuando se sienta perseguido, aquí hay promesa. Cuando se sienta atrapado, aquí hay promesa. Póngale el nombre que quiera, pero hay promesa y hay respuesta. Mientras no salgamos de esa maravillosa, de esa bendita cobertura, mientras usted no se salga, estará siempre seguro y confiado. Entonces David dijo al filisteo, Primera de Samuel 17, 45, 46. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, para que no le falte. Mas yo vengo a ti con una piedrita y una honda contra un gigante, no. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová dice, ¿cuántos tienen un gigante que te está persiguiendo? Pero tú estás bajo una cobertura. Y cuando tú sabes quién es el Dios, entonces usted le va a decir, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y te daré hoy los cuerpos a los filisteos. Hoy usted puede cortar cabezas si entiende tu cobertura. Hoy usted puede cortar circunstancias si entiendes tu cobertura. Hoy usted toma una decisión de cambiar y de entregar tu vida y cambiará tu entorno, cambia todo. Entienda que hay una cobertura de Dios que solamente está esperando que le diga al Espíritu Santo que está ahí sentado. Toma tú el timón de mi vida. Toma tú el timón de mi vida. Hazlo tú y cambia todo. Así comienza a trabajar Dios. Usted no le tiene que tener miedo a ningún gigante.
a ninguna circunstancia. Es que todo lo perdí. Es que todo se te devuelve. Es que todo lo devuelve. Otra de las grandes bendiciones de estar bajo cobertura, la número 2, dice que vivimos protegidos. Tú vives protegido bajo una cobertura. Sálgase. Sálgase. ¿Alguna vez se salió de la cobertura y perdió mucho y vivió circunstancias? Sí, claro. Sí, claro. Hay que ser humilde muchas veces para reconocerlo. Porque si usted no tiene capacidad para reconocer, no tiene tampoco capacidad para levantarse. Vivimos protegidos. Dice Hechos 28:35. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Llamen al doctor, dijo, ¿no? Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, ¿los qué? ¿Quiénes son los naturales? Yo no sé si usted quiere ser natural, pero si usted hoy quiere activar su fe, también activa su circunstancia, activa su milagro. Hay que dejar de ser natural para que las cosas no trasciendan a algo más. Dice que entonces los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar. La justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, nada le pasó. Era una culebrilla, dijo. Era una culebrilla. No, era una culebrota. Lo que pasa es que él sabía que eso no representa nada grande, ni nada de muerte, ni nada especial para él. Pase lo que pase, es tu boca la que declara, entendiendo que usted está bajo una cobertura. Pero hay personas a las que les dicen que tiene algo y dicen, me voy a morir. Claro que te vas a morir, estás declarando con tu boca. Es tu boca la que declara, es tu fe la que declara. Tienes que entender que estás bajo cobertura. ¿Por qué no le pasó nada a Pablo? Porque era una forma en la que Dios nos está hablando que hay un poder de cobertura. Mira lo que dice Pedro acerca de esto. Pedro dice, primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Ahí es donde usted entra en cobertura, en la humillación, no en el orgullo y la soberbia. No en creer que un Dios es hoy y mañana no. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios siempre va a ser nuestro escudo, nuestra fortaleza. Siempre, siempre, escudo y fortaleza. Y si tienes escudo, el dardo del enemigo no pasa, no penetra. Hay cosas que nosotros ignoramos y no somos conscientes de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. No damos a torcer el brazo a que Dios haga. Sencillamente nosotros queremos manejar nuestra vida al antojo. Si rezo y peco, empato, dice. Y ese es el término de no ceder a que solamente siga el camino de rectitud con Dios. Número 4, somos de bendición para nuestro entorno. Y si usted quiere ser de bendición para vuestro entorno, hermano, tienes que estar bajo cobertura. Tienes que estar bajo cobertura. Recuerde que la cobertura tiene sujeción.
Usted tiene que sujetarse. Usted tiene que sujetarse. Hermanos, un domingo no alcanza. Un solo domingo de una prédica de 1 hora no alcanza para formarse. ¿Qué tal que le diga al Señor, diezmo de tu tiempo para mí? Tienes que dar 2 horas 40 minutos mínimo por día. Y es poco. ¿Lo haces? Somos de bendición para nuestro entorno. Segunda de Reyes 2:19 dice: Él sanó las aguas de Jericó. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned sal en ella. Y se la trajeron. Y salieron él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sanaré estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. El reunirse en el culto, el estar en la presencia de Dios, el leer la palabra, el estar orando, el ser flexible a la ayuda del hermano, el buscar siempre consagrarse y ser íntegros, eso le va a traer a usted bendición en su vida. Tiene que provocar consecuencias bajo la cobertura, porque yo no me puedo a que estoy bajo una cobertura si yo no provoco, si yo no hago nada. Es que la palabra dice que yo voy a estar bajo cobertura, sí, pero hay parámetros, hay reglas, hay reglas. Y es que en mi casa nos reunimos, sí, pero es que no dice solamente en su casa, ok. Es más que eso. La cobertura tiene usted también que aportar sacrificio. ¿Y qué es sacrificio? Que no le podríamos llamar más bien sacrificio, porque más que sacrificio es beneficio. Muchos dicen que es sacrificio venir 12 horas, tan locos. Tan locos venir 12 horas ayer. Son un montón de fiebres y de fanáticos que hoy llegaron. Pero déjeme decirle algo. Eso es más que un sacrificio, un beneficio. Porque si usted al carro no le cambia el aceite, no le cambia las llantas, no le cambia rótulas, no le cambia bujías, no está pendiente de su mantenimiento, eso se le cae y no sirve. La vida espiritual es igual y el culto no es un área de mantenimiento. Se ocupa más que eso, porque hay cosas que en un culto no se trata como líder. En el culto se da una palabra donde Dios va a bendecir mucho, pero la palabra del culto está diseñada para creyentes y no creyentes, conversos y inconversos, los que conocen y los que no conocen. Y el Espíritu los va a alcanzar. Pero un día como ayer, con el overhaul que se dio, no se puede alcanzar en un culto. Y no es un encuentro de sanidad espiritual lo que se dio.
No, es una renovación de todas las piezas oxidadas que estaban. Número 5. A veces no vivimos en una vida de poder y asombro. No vives en una vida de poder y asombro. ¿Por qué? Si todos los días tiene milagros. Todos los días debería de crearle asombro. A mí me gusta mucho, me gusta demasiado los bananos, no, ¿verdad? Me gusta mucho las orquídeas, pero demasiado. A mí una orquídea se le seca una hoja y es como si... Pero cuando se abre esa flor, yo las contemplo mucho, los colores, las formas, todo lo veo en una orquídea, en la florcilla, pero son preciosas. Bueno, a mí me gustan. Entonces, usted ve en algo tan pequeño un milagro, una creación de Dios. Hace unos días estaba haciendo la palabra en la mañana y me llamó mucho la atención porque como nosotros tienen balcón y los cables de luz me pasan ahí por la frente, hay un nido que fue de paloma, ha sido como herencia de un montón de pájaros porque han pasado un montón. Se fue la paloma, entró otro pájaro y ha sido increíble. Pero a mí me llama la atención porque ya ellos ni buscan los árboles. Ahora buscan los nidos, los perlins, se han sofisticado. En serio, usted ve, la naturaleza también como que ha buscado otros rumbos. Pero me llama la atención porque antes usted buscaba un nido y era como una ollilla y ahí ponía los huevos y ahí todo. Y ahora yo veo que el nido es como una bola con un hueco donde se meten. Digo, y de verdad que la creación hasta en ellos trabaja. Yo decía, ahora le ponen techo al nido. Ah, ese está en un VIP. Y entonces usted ve la creación de Dios. Los animales disfrutan. Y vemos un montón de cosas que si usted se sienta un día a contemplar la naturaleza, usted va a ver el milagro de Dios. Pero la vida que vivimos ha perdido esa esencia del asombro, del poder de lo que Dios hace. Es decir, ¡ah! Se curó. Que le digan, aquella que tenía cáncer, le declararon una terminal y se levantó y Dios la sanó. ¡Uy, qué bueno! Esa es la máxima expresión. ¡Uy, qué bueno! ¡Qué manera! Y cuando las cosas dejan de perder la esencia, cuando se pierde la esencia de Dios, se pierde todo. Vivimos una vida donde hemos perdido el poder y el asombro, aunque debemos de vivirlo más bien con asombro, porque Segunda de Reyes 2:23 dice: después subió de allí a Betel. Subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, oiga lo que le decían al profeta: calvo sube, calvo sube. Yo me sentía así como en familia cuando leía esto. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Salieron dos osos del monte y los despedazaron. De ellos a 42 muchachos. De allí
fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. La vida de Eliseo y los milagros que él vio tiene que dejarnos mucho que pensar. Hermano, es que la palabra del que tiene cobertura de Dios, del que vive bajo la sombra del Omnipotente, tiene poder. Tiene poder, se lo puedo garantizar. Hoy se declaraba sanidad para muchos. Y yo creo que lo que le dijeron a Ana lo entendió Juana. Prefieren ir a la farmacia y gastar plata. Y aquí hay algo tremendo, porque los milagros de una persona pueden trascender aún después de muerto. ¿Cómo es eso? Hay personas que mueren físicamente, pero quedan vivos por mucho tiempo, porque han trascendido, han marcado un camino para muchos en la vida espiritual que siempre son recordados. Que siempre son recordados. Dice Segunda de Reyes 3:21, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Había un hombre, se muere, y ven el sepulcro de Eliseo en el hueco ahí abierto y lo tiran. Y en cuanto llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, dice la palabra, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente tiene que levantarse el muerto porque lo tiraron usted a los huesos de ese muerto, sino que las personas, pese a que mueran, pueden marcar la vida de alguien de tal manera que tanto fue la fe de esa persona y tanto se vio los milagros con esa persona, que dejan contagiados a muchos con el milagro. Puede morirse, pero esa persona tenía tal fe y provocaba que aún el que no cree llegó a creer por lo que esa persona provocó en otros. ¿Quieres vivir sin cobertura? Alguien que diga un amén. ¿Quiere vivir sin cobertura? El enemigo siempre va a intentar sacarnos de nuestra cobertura. Siempre va a querer sacarte. Siempre va a querer que usted renuncie al Dios. Siempre va a buscar la manera de que usted se seque. A él no le interesa que usted crezca. A él le interesa que usted caiga. El enemigo está detrás tuyo. Dice como león rugiente. Pero si la nube se mueve, yo me muevo con ella. A donde la nube vaya, yo voy con ella. Y eso hay que entenderlo. Hay palabras que muchas veces se sueltan, pero que la persona la experimenta días, meses o años después. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión de gloria. Dice de gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba en la noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel.
La nube era para taparles el sol, el calor. El fuego era porque las noches del desierto eran las más frías que usted se puede imaginar y los mantenía calientes. Había una cobertura de Dios que siempre cuida de su pueblo. Y termino con esto. Y ahí hay un montón de citas que nos da. Donde Génesis 24:35 dice, es cubierta por la voz, por el Espíritu, Rebeca. Éxodo 33:22 dice, Dios cubre a Moisés. Isaías 49:2 dice, Dios extiende su cobertura. Así dijo Jehová el Señor, he aquí, yo tendré mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera. Traerán en brazos a tus hijos. Oiga qué tremendo. Y tus hijas serán traídas en hombros. Los reyes que estarían arriba ahora estarán abajo, porque tú serás puesto en lo alto. Hay promesa y hay cobertura. Hay promesa y hay cobertura. En Lucas dice que, Lucas 1:35 dice que María estaba bajo la cobertura de Jesús. Romanos 4:7 dice, estar bajo la cobertura trae limpieza de pecados. Wow. Estar bajo cobertura, Romanos 4:7 dice, trae limpieza de pecados. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y Gálatas 3:27 dice, la cobertura bautismal trae vestimenta de Cristo, de la santificación de su sangre. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, o sea, ya no determina raza ni color. No hay esclavo ni libre, todos quedamos libres. No hay varón ni mujer, no hay que distinga uno del otro, todos tenemos el mismo poder y derecho, porque vosotros sois uno en Cristo Jesús. Wow. La palabra dice que hay que honrar y que la cobertura se identifica primeramente por la honra. La persona que está en una cobertura es porque está bajo los estatutos de Dios. Y cuando usted está en una cobertura es porque tiene una comunión con Él. Entonces usted lo honra grandemente a Él. Cuando usted honra a Dios como cobertura, eso tiene un gran indicativo de que es una persona que se desgasta en Él. Cuando usted honra a Dios como cobertura, por la cobertura que te da, entonces también es en ese entendido en lo que Dios pone en tu vida, en la tierra, por cobertura. Los hijos tienen una cobertura de los padres. Esa cobertura es excepcional. Es excepcional. Esa cobertura, ahí no entra nada. Pero para yo poner la cobertura a mis hijos, yo tengo que estar bien. Yo puedo declarar bendición, cercado, todo lo que quiera. Y el enemigo dice, ¿y por qué usted pone cercado? ¿Con qué autoridad? Si ni siquiera usted tiene cobertura por su estado.
Hay que estar bien. Cuando yo estoy bien, yo suelto cobertura, yo pongo cobertura, yo creo en la cobertura y sé que no entra. Los padres tienen una gran responsabilidad de cobertura para hijos y descendencia. Los pastores, maestros, profetas, ¿qué responsabilidad? Porque tiene hijo, va a haber descendencia. Y todos ellos tienen que ponerle cobertura a todas estas familias. Hay una responsabilidad. Y entonces el enemigo dice, ese tiene como 1000, te va a dar duro. No es lo mismo que usted tenga cobertura para 1000 que para uno. A él no le sirve que usted ponga a hacer con tanta gente. Pero la cobertura tiene una gran bendición y recuerde, tienes escudo, tienes la nube, tienes el fuego del Espíritu Santo, tienes todo para ejercer lo que usted quiera contra cualquier imperio demoníaco que quiera levantarse. Usted tiene autoridad. Póngase sobre sus pies. Cena. Bueno, me dice que tenemos la cena. ¿Cuál es tu nombre? Abel. Abel, ¿qué te hizo venir acá?